Muy bien. Entonces, bueno, continúo. Entonces les decía que no solamente el marketing de la publicidad propia del producto, sino la publicidad que le hacemos nosotros indirectamente, ¿no? Entre compañeros quizás de un gimnasio o de una práctica deportiva, donde asumimos que lo que me hace bien a mí le hace bien a todos. Entonces, desarrollar ese criterio para decidir y poder ir detrás del marketing, pudiendo como seleccionar qué de lo que me están vendiendo es real o no, pues resulta súper valioso. Entonces, para evitar que esto ocurra, lo que tenemos que hacer es guiarnos de la evidencia científica. Hay muchísima investigación referente a la suplementación deportiva. De hecho, ustedes ponen en internet suplementación deportiva o nutrición deportiva y la cantidad de artículos actualizados que van a encontrar son enormes. Hay demasiadas personas detrás de esta disciplina investigando, analizando y regalándonos información referente a esto. Entonces, ya que tenemos tanta o tan valiosa información y sobre todo disponible gracias a internet, pues está bueno utilizarla y no dejarnos llevar. Fíjense que en suplementación hay una realidad muy grande, y es que si a usted le parece increíble lo que le están ofreciendo, no se lo crea, porque seguramente usted tiene razón y es algo increíble. Entonces, bueno, ¿cómo define el Comité Olímpico Internacional un suplemento? Un suplemento puede ser un alimento, un componente alimenticio, un nutriente o un compuesto no alimenticio que se ingiere intencionalmente, además de la dieta consumida habitualmente con el objetivo de lograr un beneficio específico para la salud o para el rendimiento. Es decir, que llevamos una dieta o una alimentación habitual o común, la que ya viene llevando el deportista, y que a eso queremos adicionarle un componente que puede, como les dice bien el concepto, ser un nutriente o no, o un componente que no sea alimenticio, pero estamos buscando un beneficio específico. Es decir, cada vez que nosotros queremos suplementarnos, la primera pregunta es ¿para qué quiero el suplemento? ¿Sí? No porque sea un suplemento que esté de moda, sino qué beneficios estoy yo aspirando al consumir ese suplemento. Entonces, bueno, estos son algunos tipos de suplementos que podemos encontrar o cómo los podemos clasificar, ¿sí? Están los alimentos funcionales, que son aquellos que me ofrecen algún beneficio particular cuando los estoy consumiendo. Por otro lado, tenemos a los alimentos formulados para deportistas, que son justamente los que vamos a analizar el día de hoy. Otros que son los nutrientes únicos y otros componentes, alimentos o productos a base de hierbas, que son muy populares. Y los productos de múltiples ingredientes que contienen varias combinaciones de los anteriores y que tienen como objetivo resultados muy similares. A ver, entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Si yo decido comprar un suplemento, ¿cuáles son las preguntas que debería hacerme, ¿no? Como consumidor? O si se lo voy a indicar a un deportista, ¿cuáles son las preguntas que debería hacerme para indicarlo? Primero, tengo que preguntarme, ¿seguro está permitido en el deporte? ¿Hay alguna evidencia de que funciona? ¿O solamente yo escucho que es útil o que es bueno para un deportista? Entonces hay que siempre buscar la evidencia científica, ¿sí? Para esto, el Instituto Australiano del Deporte, en este consenso, los ha clasificado por su nivel de evidencia, siendo los de mayor evidencia, los de evidencia A, haga la redundancia, seguidos de la B, C y D, que son los que están completamente prohibidos en el deporte. Entonces vamos a analizar cuáles son esos suplementos que tienen una buena base científica o una base sólida, pero que explica en qué situaciones específicamente o en qué tipo de deporte se puede utilizar este suplemento y bajo qué protocolo para que tenga una adecuada evidencia, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué suplementos tienen evidencia A? Tenemos los alimentos deportivos, bebidas deportivas, barras, suplementos mixtos de micronutrientes, geles, suplementos de electrolitos, confitería deportiva,
y el suplemento proteico aislado. Fíjense que son de los más comunes, ¿no? En consumo, y es justamente porque son los que tienen mayor evidencia. Otros suplementos médicos como el hierro, probióticos, calcio, vitamina D, multivitamínicos y el zinc también tienen evidencia A. Ya les voy a decir bajo qué salvedad, ¿no? Suplementos de rendimiento como cafeína. Fíjense que a veces nos rebuscamos tanto y uno de los suplementos que tienen mayor evidencia científica y que está de primerito en esta lista es justamente el consumo de cafeína. Está el bicarbonato de sodio, la betalanina, la creatina, nitratos pero dietéticos y el glicerol. Nosotros sobre todo con estos suplementos como el hierro, les decía que les quería hacer la salvedad, probióticos, calcio, vitamina D, los multivitamínicos o el zinc, están absolutamente justificados su uso, su suplementación, pero cuando podemos observar que haya una deficiencia en ese individuo, ¿no? Ya sea una deficiencia alimentaria, que por su zona geográfica o por su capacidad económica no tenga dentro de su dieta un consumo adecuado de ellos. En ese caso, la suplementación busca mejorar la deficiencia para que la normalidad del trato o del beneficio que ejerce este nutriente, en este caso micronutrientes, en el organismo, pues sea de la mayor utilidad posible. Los probióticos también han tenido, ahorita están así como que es el gran boom, no solamente en el área deportiva, sino en la parte de psiquiatría, a nivel intestinal. Los probióticos están demostrando, hay quienes los llaman ahora el intestino, el segundo cerebro, y tiene muchísimo que ver también con el tipo de probióticos y de nuestra microbiota intestinal, cómo participa en absolutamente todo lo que hacemos, o todo lo que hace nuestro organismo, ¿no? Entonces, procurar mantener una adecuada microbiota es muy importante, y en deportistas mucho más, porque puede haber una alteración, bueno, eso sería un tema larguísimo, pero puede haber una alteración a nivel de la microbiota en deportistas. Solamente cuando identificamos esos casos es que estos suplementos tienen suficiente evidencia como para ser aplicados. De hecho, fíjense que, por ejemplo, la vitamina C, que pareciera tan inocua y que la gente la consume a diestra y siniestra, y en algún momento, hace unos 10 o 15 años, pues que se comenzó a conocer que el deporte generaba un alto estrés oxidativo, justamente porque cuando entrenamos realizamos o tenemos una mayor demanda energética, esto activa procesos metabólicos como la fosforilación oxidativa, por ejemplo, procesos bioquímicos, perdón, que producen mayor cantidad de energía, me dejan electrones desapareados, y entonces la actividad física pudiera desarrollar un mayor estrés oxidativo o un desbalance entre las sustancias prooxidantes y las antioxidantes. Entonces, bueno, basándose en esto, mucha gente ha tomado suplementos de vitamina C, y actualmente se ve que incluso pueden llegar a alterar las adaptaciones al entrenamiento. Entonces, creemos que las vitaminas y los minerales son muy inocuos, vuelvo a decir, y la verdad es que no lo son, y todos tienen un uso y un consumo que debe estar justificado antes de realizarlo, incluso en deportistas. Aquellos que tienen evidencia B son cuyo aporte científico está emergiendo, es decir, que están apenas descubriendo si son realmente útiles, necesitan investigaciones quizás mucho más profundas o cambiar la metodología de investigación que se le está aplicando a ese tipo de suplementos para validarlo de una manera más certera. Y bueno, se considera que su uso puede darse para atletas, pero bajo un protocolo de investigación o que se monitoree en cada caso, ¿sí? A ver, ¿será que me volví? No, no me sacó, pero me está. Ahora, perdón, aquí estamos. Los de nivel de evidencia B, entonces, estamos hablando de polifenoles derivados de frutas. Les hablaba hace un momento de la vitamina C como antioxidante. Fíjense que ese es el detalle. Cuando debemos suplementar vitamina C, cuando hay una deficiencia de vitamina C, en el consumo de vitamina C. Y la verdad es que eso es difícil. Tiene que ser alguien que no consuma absolutamente nada de frutas ni de ciertas hortalizas, ¿sí? Está el mentol, los agonistas del canal potencial, perdón, del receptor transitorio, quinina, y hay otros, como soporte de colágeno, aceite de pescado, carnitina, curcumina, suplemento de cetonas y el N-acetilcisteína. Esto que les acabo de nombrar entonces no es que están como negados en el mundo de la suplementación, pero sí hace falta llevar un protocolo de uso y tener muy claro el motivo por el cual se están realizando la suplementación. Evidencia C es una evidencia que no apoya el beneficio de los atletas,
o no hay investigaciones realizadas para guiar una opinión informada. Fíjense que en estos hay muchos que les va a pegar en los ojos porque está el magnesio, que es un suplemento que se está utilizando muchísimo, y bueno, quizás ahora podemos leer un poquito sobre los motivos por los que se usa y por qué el australiano no lo considera como una evidencia sólida. Los aminoácidos de cadena ramificada, la leucina, la vitamina E, ácido alfa-lipoico, el fosfato, la tirosina, la HMB, que tenía como demasiada esperanza de ser un suplemento maravilloso y después la investigación lo fue bajando, y los prebióticos, que por sí solos no tienen un efecto positivo a menos que nos ocupáramos bien de los probióticos y mantener los probióticos solamente para tener un adecuado funcionamiento de los otros, ¿no? Los que tienen evidencia D son los que están prohibidos, tienen un alto riesgo de contaminación con sustancias que podrían conducir a un doping positivo. Entonces, estos definitivamente son los que vamos a mirar, les puso el cuadro negro como para dramatizar el efecto negativo de este tipo de suplementos. Fíjense que hay estimulantes, prohormonas y potenciadores hormonales, los liberadores de pH y péptidos, los agonistas de la beta 2, moduladores selectivos de receptores andrógenos. Fíjense que incluso el calostro lo llegan a utilizar para producir energía, pero no está recomendado, ya que justamente por la inclusión de estos factores de crecimiento dentro de su composición. Entonces, bueno, cuando nosotros pensamos en suplementos, decimos, ok, podría ganar, pero podría ganar moralmente también si yo llego a utilizar un suplemento que no sea validado, que no esté permitido, y de verdad así aspiro al primer lugar. Si soy un deportista con mucha ética, debería de informarme muy bien antes de realizar la suplementación y preguntarme, bueno, ¿dónde puedo yo averiguar si lo que voy a hacer pudiera perjudicar mi carrera deportiva o me pudiera ser una persona éticamente no tan valiosa, ¿no? Bueno, para eso existen esta página que son las listas de provisiones de la WADA, está disponible en internet. Ustedes si tienen alguna duda sobre algún suplemento deportivo, simplemente revisan esta lista, normalmente están sacando las actualizaciones. Hay suplementos que en algún momento llegaron a ser doping y con el tiempo los fueron permitiendo exacto, autorizando para los deportistas. Entonces son unas listas que sí hay que estarlas revisando constantemente porque se actualizan con frecuencia y están al alcance de todos. Por supuesto ustedes dirán, bueno, pero qué aburrido, nada más me dijo que no servían muchos. Vamos a hablar un poquito acerca de los que sí sirven, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, esto que les decía la WADA, la cafeína estaba en la lista de prohibiciones antes del 2004 y justo en el 2004 fue eliminada esta lista. Sí es cierto que es un estimulante del sistema nervioso central y que podemos obtener sus beneficios a partir de 2 o 3 miligramos por kilogramo de peso. Es decir, más o menos con consumir 200 miligramos de cafeína antes o durante la práctica deportiva, dependiendo de la disciplina, ¿no? Porque hay disciplinas que definitivamente durante no va a ser posible consumirla. Va a favorecer en que nos va a mejorar el rendimiento para la mayoría. Hay algunos individuos que no responden a las dosis de cafeína, quizás porque las han consumido toda su vida, dosis muy grandes. Hay algunos que responden negativamente a la cafeína, quizás personas que tengan síndromes de ansiedad o taquicardias, o que la misma práctica deportiva, sobre todo los deportes de competencia, tienden a ser o a provocar muchos nervios en el deportista minutos antes de salir a la competencia, ¿sí? Entonces hay quienes la cafeína le puede dar malestar estomacal, por ejemplo, mezclado con sus nervios precompetitivos. Entonces, una de las cosas más importantes de la suplementación es que jamás podemos probar un suplemento el día de la competencia. Esa es la peor idea que se nos puede ocurrir. Los suplementos se deben de probar mucho tiempo antes y se debe incluso hacer este entrenamiento intestinal de los suplementos, dependiendo también de la disciplina, con bastante tiempo, porque no pudiéramos ir hasta el momento de la competencia a comprobar si algo nos cae mal o no, ¿no? Entonces, bueno, esto sería muy valioso. ¿Qué es lo que hace entonces la cafeína? Me va a mejorar el rendimiento y disminuye la percepción de la fatiga. Los que sean del área de la salud, pues van a saber que, o preparadores físicos que estén aquí presentes, que lo que produce energía, por supuesto, son las calorías, los carbohidratos que inician los procesos metabólicos para que obtengamos energía. Pero la cafeína, ella se une a la adenosina del ATP y nos da esa sensación
de tener mayor energía, aunque no produzca energía directamente. Por eso es que cuando vemos los beneficios de la cafeína, a lo que se refieren es que disminuye la percepción de la fatiga, es decir, nos sentimos un poco más enérgicos durante la competencia. Entonces, bueno, yo les estoy comentando que de 200 miligramos pudiera ser la dosis tope del consumo de cafeína para que tenga efectos positivos. Y aquí vemos en cuánto café pudiéramos encontrar esas dosis, ¿sí? En una taza de café preparado podemos encontrar 80 miligramos de cafeína. Una taza de cafecito negro que hagamos nosotros. No, fíjense que hay otros como café instantáneo, café corto, expreso, los de Starbucks que nosotros no tenemos. Entonces, bueno, podemos cuantificar que como con 2 tazas de café negro, pudiéramos ya estar teniendo los beneficios de la cafeína. Hay gente que con mucho menos ya siente el efecto. Y bueno, y para entender esto no hay que ir muy lejos. Nosotros mismos, hay personas, por ejemplo, que cenan con café y no les quita el sueño. Hay quien se toma un café a las 5 de la tarde y dice que esa noche no puede dormir. Entonces, por supuesto, hay una sensibilidad a la suplementación que es muy particular. Y esas cosas debemos de conocerlas antes de la competencia y no esperar hasta que llegue ese momento. Otro de los suplementos más utilizados es el bicarbonato de sodio. De hecho, vi que en alguno de los comentarios que ponían en el Instagram alguien ponía que consumía el bicarbonato. Fíjense que es muy común que cuando se produce mucha energía, cuando estamos entrenando intensamente, se produzcan muchos iones hidrógenos, ¿sí? Y estos iones hidrógenos van a favorecer alteraciones metabólicas y me van a favorecer la fatiga. Entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Va a facilitar la eliminación de esos hidrogeniones y entonces va a apoyar la capacidad que tiene nuestro organismo para igualar las altas tasas de demanda de energía que se necesitan para poder tener esa función contráctil a nivel muscular durante el ejercicio físico. Muchos estudios demuestran que los niveles endógenos de bicarbonato pueden aumentar de forma segura y aguda cuando se hace una ingestión oral o se brinda una suplementación entre 200 y 300 miligramos por kilogramo de masa corporal de este suplemento, ¿no? Pero fíjense que la mayoría de las recomendaciones, por ejemplo, las del Comité Olímpico Internacional del 2018, refieren que una ingestión de 200 a 400 miligramos por kilogramo de peso ya nos estaría dando estos beneficios, sobre todo si se unen con una comida que sea densa y que tenga una buena cantidad de carbohidratos que vaya alrededor del 1.5 gramos por kilogramo de carbohidratos, ¿no? Esto debería hacerse 2 horas o 2 horas y media antes de realizar el ejercicio físico. Como les decía, la coingestión de una comida que sea rica en carbohidratos va a favorecer la alcalosis en la sangre al tiempo que va reduciendo los síntomas gastrointestinales, porque el gran defecto que tiene el bicarbonato de sodio es que puede producir muchísimo malestar gastrointestinal. Entonces, es como la gran negativa que tiene. Al consumirlos así al tiempo con carbohidratos, pues podemos disminuir la aparición de esos síntomas gastrointestinales. Entonces, a pesar de que tenga una recomendación A, pues no es de los más comunes justamente por como por esta desventaja que representa esta suplementación. La betalanina también es muy común. La intención de la betalanina, fíjense que no es ella directamente, ¿no? Lo que ella busca es también controlar el pH sanguíneo, pero aumentando la cantidad de carnosina que hay a nivel muscular. Fíjense que la carnosina se forma a partir de la betalanina y de la histidina, pero nosotros solemos tener mayores cantidades de histidina en el organismo. Por eso la suplementación no es la carnosina directamente, sino como la materia prima para formarla, ¿no? Entonces, como les decía, es un importante amortiguador del pH y de ahí vienen sus beneficios. Lo que se recomienda, o el protocolo de administración, que son de 65 miligramos por kilogramo de peso, van a ser dosis divididas de 0,8 a 1.6 gramos, distribuidas cada 3 o 4 horas, hasta alcanzar los 6,4 gramos día. Esto se va a hacer durante 10 a 12 semanas. Debería suplementarse. Yo no soy pro suplementos, como les digo, pero si tengo que aplaudir a alguno de ellos sería la creatina. La creatina es uno de los suplementos que más ha demostrado beneficios en diferentes disciplinas deportivas. Y no solamente a nivel deportivo, sino que tiene muchísimos otros beneficios físicos. Incluso hay muchos estudios ahora enfocados en analizar cómo la creatina mejora la capacidad cognitiva de los individuos.
participa en procesos de formación de energía. Recordemos que el sistema de los fosfágenos es uno de los primeros sistemas de producción de energía del organismo y lo utilizamos cuando hacemos esfuerzos rápidos, ¿no? Rápidos e intensos. Por ejemplo, en un futbolista la creatina es muy útil porque ellos hacen esto cuando compiten por pelear un balón, que van a toda su intensidad, son movimientos explosivos y después calman y van cambiando van recargando otra vez sus depósitos de creatina. Un beisbolista que va a toda intensidad de una base a otra. Un individuo que realiza entrenamiento de fuerza, cualquiera de ellos, también va a verse muy beneficiado con el consumo de creatina. ¿Qué se recomienda? Que las cantidades de creatina estén a tope en nuestro organismo. Para esto se recomienda una carga de creatina que se puede o no hacer. Es decisión del médico o nutricionista deportivo que se lo esté indicando. ¿Cómo se recomienda? Que se administre durante 5 días, se puede hacer esta carga, van a ser 5 gramos diarios, no se recomienda que, perdón, son 20 gramos diarios, son 4 tomas de 5 gramos, ahí tengo un error en la lámina, pero son 4 tomas de 5 gramos diarios, no se pueden dar los 20 gramos de golpe porque el malestar sería, o hay mucho riesgo de malestar gastrointestinal. Entonces, normalmente se recomienda que se hagan 4 tomas bien separadas, podría ser desayuno, almuerzo, preentreno, postentreno, en el caso de que entrenen en la tarde, ¿no? Y esto se va a hacer por 5 días, a partir del 6º día se mantiene, o nos estabilizamos como en una dosis de mantenimiento, ¿sí? Que se puede estimar como 5 gramos días, que es lo que recomiendan los mismos productos, ¿no? O se puede hacer mucho más preciso, calculando 0.03 gramos de creatina por kilogramo de peso. Es decir, vamos a multiplicar 0.03 por cuánto pese el individuo que quiere consumir. Por ejemplo, pesa 70 kilos, tendríamos que multiplicar este valor por 70 y podemos ver que pudieran darnos 3 gramos de creatina al día. Y estaríamos cubriendo sus necesidades. Fíjense que la creatina es un nutriente no esencial. Nosotros sintetizamos creatina y la consumimos a través de la dieta, pero esto no va a pasar de 1 gramo día. Y sus beneficios se obtienen cuando el consumo es mayor de 3 gramos. Se va a almacenar en músculo, un poco menos en el cerebro, pero fíjense que ese menos en el cerebro es una de las investigaciones o de lo que tiene la comunidad científica ahora mucho más apasionada en la investigación. Se demuestra que en la presentación de monohidrato de creatina la absorción es mayor al 99%. Es decir, que si ya el producto viene en polvo como monohidrato de creatina, no se pongan a inventar más que si tiene no sé qué, que si viene. Y mientras más puro es un suplemento, mientras más exclusivo de un nutriente es, muchísimo mejor. ¿A qué me refiero? A que es mucho mejor que compren un monohidrato de creatina, que el scoop aporte 5 gramos de esta, por ejemplo, a que compren uno que diga creatina con proteína, con bicarbonato, con betalanina, con vitamina C, esos productos que vienen súper mezclados cuando los analizamos en las páginas que hacen la verificación de la pureza del producto, nos damos cuenta de que no son tan puros y de hecho no cumplen con muchas de las cosas que dicen el etiquetado. Esa es otra que tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que estamos suministrando. Yo de eso tengo una experiencia que me gustaría contarles porque es más, cada vez que puedo la cuento para que tengamos mucho cuidado cuando nos suplementamos. Yo a un grupo de deportistas les estaba dando un suplemento de proteínas en algún momento y claro, no los compraba yo, los compraba la parte administrativa. Eran unos potes grandes como de proteína normal, pero qué sé yo, me empezaron a pasar cosas como que decía fresa y era de chocolate cuando lo abría, o era blanco, o no sabía proteína, parecía. Entonces una vez uno de los atletas me dice, pero esto sabe a fororo, y yo lo probé y me sabía a fororo. Eso me pareció rarísimo, agarré la etiqueta, llamé al número que decía la etiqueta, les pregunto por el producto y me dicen, no, nosotros lo que hacemos son etiquetas. Entonces, bueno, me pongo más nerviosa a analizar. Entonces tomo una muestra de este producto, me lo llevo a la facultad, le pido a los profesores de tecnología de alimentos que me digan qué cantidad de proteína tenía el producto, y me llama uno y me dice, pero, ¿qué me diste? Y yo le digo, pero ¿cuánto tiene de proteína? ¿Pero qué me pasaste una proteína? Me dice, sí, pero es que tiene 0% de proteína. O sea, no le está, para mí, honestamente, creo que le estábamos dando fororo. Y era un envase, era un comercio, era algo que hizo alguien, pero si no tenemos la malicia de dudar de lo que estamos consumiendo, pues corremos el riesgo de que nos pasen este tipo de cosas porque los suplementos se venden en todos lados y hay gente que te los ofrece y son costosos. Entonces, si a mí me dice, mira, este suplemento cuesta $50, pero te tengo este en 25, pues quizás el de 25 me va a picar más el ojo y yo, conchale, pues yo no lo conozco muy bien, pero capaz me puedo ir por ese y salgo ganando. Entonces,
Bueno, les cuento esta anécdota para que seamos mucho más cautelosos a la hora de comprar suplementos y que sepamos que no todo lo que está ahí o lo que nos ofrecen en el mercado es real. Hay de hecho páginas, hay una que yo utilizo mucho que se llama Labdoor, que nos da una lista de productos y podemos identificar la pureza de esos productos o la, ¿cómo se llama? La verificación del contenido de ese producto a través de esas, son como certificaciones, es la palabra que está buscando. Ellos certifican que lo que el etiquetado dice es correcto. Entonces, bueno, también por ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, bueno, fíjense que habla de dónde es que podemos obtener beneficios en pruebas de ejercicio de laboratorio donde las intensidades son altas, pruebas de campo de alta intensidad también, en natación también podemos observar, fíjense, observamos aumento de la potencia, disminución del tiempo para completar la distancia fija, rendimiento que ha mejorado en intervalos de impresión repetidos probablemente, pero menos probable en sprints individuales. Se ve un aumento en la velocidad, se ve una disminución del tiempo para completar una distancia que se ha fijado, aumenta la potencia máxima y media. Y quiero decirles otra cosa a la creatina, que hay individuos que no están, que no son como buenos aceptores de la creatina, ¿no? Que la consumen y no ven el beneficio. Me acaba de dar otra señal de que nos quedan 10 minutos, así que me voy a tirar un poco. A ver. Ajá. A ver, que creo que no. Muy bien. Bueno, fíjense, en corredores, en procesos cognitivos, como le decía hace un momento, hay psicólogos que lo están usando como tratamiento para la depresión, el envejecimiento, para los ataques de ansiedad. Eh, Sobre todo ahora, después del COVID, hay muchas personas, yo no sé si a alguno de ustedes les puede pasar esto, que hay muchas nebulosas mentales, ¿no? Que de repente estamos echando un cuento y decimos, ¿qué estaba diciendo? Eso es como una característica post-COVID y están estudiando mucho el uso de creatina para mejorar esas nebulosas en el cerebro. Otro de los suplementos muy comunes es el nitrato dietético que encontramos en el jugo de remolacha. Particularmente me encantaba usarlo en deportistas, en futbolistas, antes de un partido, totalmente recomendado. Él lo que hace es que mejora la disponibilidad del óxido nítrico en el organismo. ¿Y qué es lo que hace el óxido nítrico? Va a regular la presión arterial y va a mejorar el flujo sanguíneo, la respiración mitocondrial, la contracción muscular y la función inmunológica. Y entonces nos va a ayudar que haya como un mejor flujo de sangre, ¿no? El nitrato en la dieta mantiene un nivel máximo en plasma 1 hora después de su ingestión. Es decir, que si por ejemplo lo vamos a dar en un futbolista y el partido empieza a las 3 de la tarde, yo debería estarles dando el jugo de remolacha a las 2 de la tarde, 1 hora antes del inicio de la competencia para obtener sus beneficios positivos. Los estudios originales y posteriores han informado que tanto la suplementación crónica de 3 a 15 días como la aguda, es decir, dosis únicas antes de realizar el ejercicio, normalmente se intenta aplicar en competencia, con jugo de remolacha puede mejorar la economía del ejercicio, es decir, reducir el costo de oxígeno del ejercicio, la capacidad del ejercicio y el rendimiento deportivo. Entonces es un suplemento que tenemos ahí en los alimentos. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta la remolacha, pero es riquísimo. De hecho, se puede combinar con algún otro cítrico que nos ayude como a mejorar su sabor. Y ya vemos que el beneficio es grande. Otros autores recomiendan que su consumo se haga por lo menos 2 horas antes del comienzo del ejercicio para poder obtener sus beneficios. Ahora bien, ¿necesito realmente todos los suplementos que me venden en el mercado? Bueno, aquí podemos analizar que todo lo que ofrece el suplemento lo podemos encontrar en los alimentos, ¿sí? ¿De dónde vienen los suplementos? Justamente, por ejemplo, las proteínas es proteína pulverizada. Son productos que nos ayudan a la facilidad y a la practicidad a la hora de un entrenamiento o de una competencia, ¿sí? Pero la mayoría de estos se pueden obtener a través de alimentos. Cafeína, que viene en cápsulas, en chicles, en polvo, en pastillas. Nos podemos tomar unas tazas de café y tenemos el mismo beneficio. Los nitratos, tomamos jugo de remolacha. El óxido nítrico lo venden en cápsula y también es costoso, mientras que nos podemos tomar un delicioso jugo de remolacha y tener el mismo efecto. Los geles, podemos tomar miel de abeja o simplemente consumir algún tipo de carbohidratos que se absorban bastante rápido. Fíjense que qué pasa con los geles. Los geles, sobre todo, hay que tener mucho cuidado, son muy útiles en ciclistas, súper útiles. Son muy útiles en triatletas, en maratonistas,
Pero hay quienes tienen una intolerancia intestinal a los geles, sobre todo aquellos que vienen con cafeína, porque vienen, normalmente un gel aporta 20 gramos de carbohidratos, uno no debería excederse de 60 gramos de carbohidratos por hora en un entrenamiento intenso, por ejemplo, como les digo, un triatleta, o un maratonista, o un ciclista, que son, no sé, cantidades que tienen un gasto energético muy alto y que necesitan reponer y necesitan energía rápida que se absorba rápido para que ellos puedan seguir compitiendo. Entonces esa intolerancia a veces la podemos remediar en vez de darle el gel e intentar suplementar con miel de abeja. El whey protein, pues podemos comernos unos huevitos o hacer algún alimento rico en proteínas. 100 gramos de pollo, que es más pequeño de lo que nos podemos comer quizás en un almuerzo, un filetico pequeñito, aporta más o menos 22 gramos de proteína, que es lo que la mayoría de los suplementos proteicos aportan en un scoop, pero sabe más rico. Los gainer, también los ganadores de peso, ¿qué es lo que hacen? Te aportan 500 calorías más. Hay unos que aportan 1000, 1200 calorías y hay que cuestionarse si de verdad eso se necesita para el desarrollo muscular, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo obtener mayor cantidad de calorías si no quiero comprar un ganador de peso? Comiendo más comida, por supuesto. Estos productos, fíjense, para mostrarles que hay 30 gramos de carbohidratos en 40 gramos de miel, así como en un gel y medio, en una bebida isotónica, así como en un dulce de batata, o en un cambur que sea grande, o una banana, en 2 barritas de estas que son ricas en carbohidratos y fibra, o en suplementos de maltodextrina. Entonces ya queda de nosotros identificar cuál de ellos nos sirve, porque es que no es lo mismo un suplemento para un individuo que para otro. Entonces tenemos que ver cuál de estos es más útil para nosotros. Vitamina C. Fíjense que el requerimiento de vitamina C, por lo menos para la población venezolana, va de 80 a 120 miligramos por individuo, ¿no? Sé que muchos se confunden porque los suplementos vienen de 500, de 500 miligramos y hasta 1 gramo, pero no es lo que estamos necesitando. Entonces, una guayaba aporta 183 miligramos. De hecho, en la tabla venezolana hay datos de 200 y pico miligramos de vitamina C por una guayabita. Entonces, consumiendo una guayabita ya estamos cubriendo nuestra demanda de vitamina C. O mezclando otros de los frutos o de los vegetales que vemos acá. Entonces, finalmente, esta es de la Sociedad Española de Medicina Deportiva y nos muestra este cuadro de toma de decisiones, ¿no? ¿Qué hay que preguntarse primero? ¿Hay suficiente cantidad en comida real? Si yo estoy consumiendo suficiente cantidad de eso que necesito suplementarme en mi comida, pues no voy a usar el suplemento. Ahora, si no me cubre mi comida, a ver, por ejemplo, un ciclista, esos que le dan la vuelta a Francia, tiene un gasto energético de 12.000 calorías, 13.000 calorías, eso es una barbaridad. Por supuesto que no se puede comer. Entonces la suplementación deportiva ahí está absolutamente justificada. Entonces, no puedo cubrirlo con la comida, entonces bueno, ahí debemos preguntarnos, ¿es usted mayor de edad? ¿Su entrenamiento y alimentación son adecuados? ¿Tiene claro su objetivo? Si no es así, no use el suplemento. Ahora, si es así, seguimos avanzando. ¿Hay evidencia de eficacia en mejora de la salud o del rendimiento de su deporte? Si no es así, no lo usamos. Si sí, avanzamos. Ahí nos preguntamos, ¿es seguro? Conocemos cuáles son los efectos adversos, las interacciones que puede tener con medicamentos, cuáles son las dosis que yo debo consumir. Si no lo sé, no lo consumo. Si lo sé, continúo haciéndome preguntas. ¿Seguro que no hay sustancias prohibidas en sus ingredientes? Y esta respuesta casi siempre es no, no estamos seguros. No sabemos qué tienen los productos a pesar de su etiquetado nutricional. Entonces, bueno, echar mano de otras páginas. Está certificado, esto es muy importante, busquen suplementos que tengan certificación por otra empresa que no sea la que los produce. Lo probó en entrenamientos y competiciones menos importantes, lo que les decía hace un momento. No podemos esperar a la competencia para probar un suplemento, debemos probarlo mucho antes. En ese entrenamiento vio que ese suplemento le da resultados positivos, sí. Imagínense todo lo que tiene que preguntarse para finalmente decir, bueno, lo voy a usar y voy a controlar el consumo de ese suplemento. Es decir, que los suplementos no son caramelos, no es que los vamos a comer o a consumir como si fueran cualquier cosa. Hay que analizar muchísimas cosas para poder tomar una decisión certera, sobre todo priorizando lo que buscamos con la alimentación y el ejercicio físico, que es promover nuestra salud. Bueno, con esto me despido, con esta frase: cuida tus hábitos porque tus hábitos se van a convertir en tu destino. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, y esto es así, debemos cuidar hábitos de alimentación y de entrenamiento físico y hacerlo con la mayor inteligencia posible porque pudiéramos salir muy perjudicados en el caso de hacerlo de una manera incorrecta. A ver. Excelente, licenciada, muchísimas
Muchas gracias. Sí, estuvo espectacular. Este tema me encanta mucho, la verdad. Y bueno, ya había estado en una ponencia de suplementación deportiva con la licenciada Verónica en una jornada de la Escuela de Nutrición y yo quedé enamorado y ahora que la vuelvo a escuchar quedo igual de enamorado porque, bueno, es un tema bastante interesante y lo curioso es que hay muchos mitos alrededor de este tema que, bueno, hay que derribar y Exacto. es excelente que los participantes se hayan animado a participar, valga la redundancia, en esta videoconferencia para que así aclaren muchas dudas y derriben esos mitos. Entonces, muchísimas gracias, licenciada. Un gustazo. Vamos Ahora a ver. podemos abrir la ronda de preguntas, Muy pero no bien. sé cuánto tiempo queda. Un minuto, Sí, no menos sé. de un minuto, dice. Ah, Ah, entonces podemos vamos a abrir ver. otra sesión para la Claro. ronda de preguntas. Perfecto, sí, porque esto en cualquier momento se va a Perfecto. caer. Ok, entonces ya paso el nuevo link para que puedan interactuar los participantes. Muy bien. Vale.